Los productos chilenos no nos hacen falta. Argentina es lo más grande. Voy a erradicar cada producto chileno de este país. Así lo declaró Facundo, un joven y apasionado activista de Buenos Aires. Lo que no cachaba, sin embargo, era la irónica y aplastante realidad: él mismo era quien más dependía de todo lo que venía del otro lado de la cordillera. En los últimos años, en Argentina, los movimientos de boicot contra productos chilenos han surgido una y otra vez, como olas que rompen con fuerza en la orilla para luego retroceder. Cada vez que las tensiones políticas entre ambos países se agudizan, la respuesta a nivel ciudadano se manifiesta con un fervor casi religioso. Muchos recuerdan aún las tensiones por el Canal Beagle, un conflicto que casi lleva a ambos países a la guerra y que dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva, especialmente en la Patagonia. Cada cierto tiempo, un político revivía la disputa, o un mapa escolar mostraba las fronteras de una forma que el otro país consideraba una provocación, y la chispa del nacionalismo se encendía de nuevo. Sin embargo, históricamente, estos movimientos tendían a ser llamaradas de corta duración. La pasión se desbordaba en las calles y en las redes por unas semanas, para luego calmarse, volviendo a la normalidad de un comercio bilateral pragmático y necesario. Pero algo había empezado a cambiar. Una nueva generación, la de Facundo, estaba usando las redes sociales como un arma de largo alcance, organizando campañas más persistentes y coordinadas que nunca. Compartían información de manera sistemática, creaban listas negras de marcas y productos, y promovían un estilo de vida 100% nacional, libre de la influencia chilena. La historia que les contaré hoy se basa en la vida de uno de estos jóvenes, un estudiante universitario que dedicó su existencia a esta causa. Lo que le esperaba en su cruzada por la eliminación total de los productos chilenos fue una seguidilla de dificultades que jamás habría podido imaginar. Veamos en detalle qué fue lo que le pasó a Facundo. Facundo, de 23 años, era un estudiante aplicado de Ciencias Económicas en una prestigiosa Universidad de Buenos Aires. Era un joven serio, de mirada intensa y un discurso articulado que denotaba una inteligencia aguda. Su ideología antichilena no nació de la nada, sus raíces se hundían en su infancia. Todo comenzó con una visita escolar al Museo Histórico Nacional. Allí, entre vitrinas polvorientas y salas silenciosas, el pequeño Facundo vio las exhibiciones que narraban las tensiones históricas con Chile. Mapas antiguos que mostraban las reclamaciones territoriales en la Patagonia, fotografías de soldados en la tensa calma previa al conflicto del Beagle, recortes de periódicos con titulares incendiarios. Esas imágenes, esos documentos y los testimonios de veteranos grabaron una profunda impresión en su mente infantil. Chile es un país en el que no se puede confiar, un rival que siempre ha querido quitarnos lo nuestro, se dijo a sí mismo. Desde ese día, un fuerte sentimiento de rechazo hacia todo lo chileno echó raíces en su corazón. A medida que crecía, esa emoción se hizo más fuerte y más sofisticada. Al entrar en la universidad, Facundo encontró en las redes sociales el megáfono perfecto para sus ideas. Al principio, sus publicaciones solo las veían un puñado de amigos, pero poco a poco, su mensaje empezó a calar hondo. Comprar productos chilenos es financiar su economía a costa de la nuestra. Con lo nuestro tenemos de sobra para vivir bien, publicaba una y otra vez. Su cuenta, adornada con la bandera argentina y eslóganes patrióticos, fue ganando seguidores. 6 meses después, eran miles. Al cabo de un año, más de 10.000 personas seguían sus publicaciones y compartían su fervor. Una tarde, en el bullicioso bar de la facultad, Facundo se topó por casualidad con un grupo de estudiantes que compartían sus mismas ideas. Se reunían periódicamente para intercambiar información sobre alternativas a los productos chilenos y organizar pequeñas campañas de concienciación. «Che, ¿no te querés sumar?», le dijo el líder del grupo, un estudiante de sociología llamado Leo. «Nosotros vamos en serio con esto. Queremos limpiar la influencia chilena de Argentina de una vez por todas». Facundo aceptó sin dudarlo. Encontrar camaradas con la misma determinación hizo que su activismo se volviera aún más intenso y apasionado. Gracias al grupo, su influencia en las redes sociales se disparó. Sus seguidores se duplicaron, llegando a 20.000, luego a 30.000. Sus publicaciones, acompañadas de hashtags como Boicot Chile, Compra Nacional y Vida 100% Argentina,
se viralizaban entre los jóvenes. Facundo documentaba cada paso de su vida, mostrando cómo eliminaba cualquier rastro de Chile de su día a día. Cada post recibía cientos de me gusta y comentarios de apoyo. Grande, Facultad, sos un patriota, voy a seguir tu ejemplo. La sensación de ser admirado, de tener la razón, era adictiva. La dopamina de la validación social y el sentimiento de estar librando una batalla justa lo convencieron de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, un evento inesperado estaba a punto de hacer que su vida diera un vuelco dramático y comenzara a desmoronarse. El punto de inflexión para Facundo llegó una noche de fin de semana. Acababa de subir un post particularmente exitoso y, con una sonrisa de satisfacción, recorría con la vista su habitación. De repente, algo llamó su atención. Su notebook, apoyado sobre el escritorio. Sin darle mayor importancia, le dio la vuelta para revisar la marca. Y allí, en una etiqueta pequeña y casi invisible, leyó las palabras que helaron su sangre, ensamblado en Chile. Se quedó paralizado. No puede ser, susurró. Un sudor frío le recorrió la espalda. Con manos temblorosas, empezó a revisar frenéticamente cada objeto de su cuarto. Y el horror no hizo más que crecer. ¿El televisor? En la parte trasera, un logo de una conocida marca internacional, pero abajo, una pegatina indicaba, importado y distribuido por Falabella Chile. El aire acondicionado, la marca del compresor era de origen chileno. La etiqueta de eficiencia energética de la heladera, emitida por un organismo certificador con sede en Santiago. Por todas partes, nombres de empresas chilenas o referencias a su país vecino. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo pude ser tan ciego?, se gritaba internamente. La investigación se tornó desesperada y los hallazgos, cada vez más graves. Su cámara de fotos digital, sus audífonos de alta fidelidad, su afeitadora eléctrica, incluso las ampolletas del velador. En su estantería, junto a los clásicos de la literatura argentina, había un par de novelas de Roberto Bolaño. En el closet, una chaqueta que le encantaba tenía la etiqueta de una marca exclusiva de Ripley. La pieza de Facundo, su santuario de patriotismo, estaba completamente invadida por productos chilenos. No puede ser, gritó, esta vez en voz alta. He estado viviendo rodeado de productos chilenos todo este tiempo. Una oleada de rabia y autodesprecio lo invadió. Él, el gran promotor del boicot, el que predicaba con el ejemplo, era en realidad el mayor consumidor de productos chilenos. La contradicción era insoportable. Todo. Voy a tirar todo a la basura, sentenció. A partir de ese día, comenzó el comportamiento errático de Facundo. Lo primero que hizo fue una lista. Revisó cada objeto de su habitación, cada pertenencia, y verificó su origen. Buscaba el nombre del fabricante en Internet, investigaba el país de ensamblaje, el origen de los componentes, la sede de la empresa importadora. Cualquier cosa que tuviera la más mínima conexión con Chile era añadida a la lista sin piedad. La tarea se extendió hasta altas horas de la madrugada. A la mañana siguiente, Facundo compró una decena de bolsas de basura negras y comenzó a llenarlas una por una. El televisor carísimo, el notebook casi nuevo, su preciada cámara de fotos, todo fue arrojado sin contemplaciones dentro de las bolsas. Así tiene que ser, se decía a sí mismo para darse ánimos. Este es el verdadero boicot. El sacrificio personal. Le tomó un día entero vaciar su habitación de toda influencia chilena. Cuando terminó, lo único que quedaba era su cama, un pequeño escritorio de madera y una vieja estantería de fabricación nacional. El espacio, antes acogedor y lleno de vida, ahora se veía desolado, como una pieza vacía antes de una mudanza. Perfecto, murmuró Facundo, observando el resultado con una extraña mezcla de orgullo y desolación. Sacó una foto del cuarto desmantelado y la subió a sus redes sociales con un texto desafiante: hoy he purgado mi espacio vital de toda influencia chilena. Esta es la vida de un verdadero patriota. Los invito a seguir mi ejemplo. Eliminación total, productos chilenos cero. La publicación se viralizó al instante. Los comentarios de elogio no se hicieron esperar. ¡Qué grande! Te admiro, capo, yo también voy a hacerlo.
Facundo se sintió eufórico, envuelto en una nube de aprobación. Se veía a sí mismo como un líder, un mártir de la causa que inspiraba a miles. Pero la cruda realidad no tardó en mostrarle sus dientes. Lo primero fue la incomodidad de la vida diaria. Sin televisor, no podía ver las noticias ni los partidos de la selección. Como había tirado el aire acondicionado, el verano de Buenos Aires se convirtió en un infierno sofocante. Y cuando llegó el invierno, tiritaba de frío en su pieza pelada. Son sacrificios necesarios, se repetía Facundo, tratando de convencerse. Pero el verdadero problema surgió unas semanas después. Fue durante una junta con sus amigos de la universidad en una pizzería del barrio. Sobre la mesa, junto a las cervezas argentinas, alguien había pedido una botella de vino. Era un Carmenere, de una viña chilena muy conocida. Uno de sus amigos, Mateo, tomó la botella despreocupadamente para servirse una copa. En ese instante, Facundo gritó, «¡Para! ¿Vas a tomar eso?». El grito repentino congeló el ambiente. Todos se quedaron mirando a Facundo, y Mateo lo observó con cara de no entender nada. «¿Eh? ¿Qué te pasa, loco? Es un vino chileno». «¿Te das cuenta de lo que estás por hacer?», replicó Facundo, con el rostro encendido. Los demás amigos se miraron, incómodos. Mateo, ya un poco irritado, contestó, «¿Y qué? Es rico, por eso lo pido». «No es para tanto, che». «¿Qué no es para tanto? ¿Vos te escuchás? Comprar productos chilenos es financiar su economía. La economía de los que nos quieren robar la Patagonia». «Para un poco, Facundo», le cortó Mateo. «Es solo una botella de vino, ¿por qué haces tanto escándalo? ¿Solo una botella de vino? Vos no tenés ni una gota de amor por tu país». La voz de Facundo era cada vez más fuerte, y los otros clientes del local empezaron a mirarlos. Mateo, harto, también levantó la voz. «¿Amor por mi país? Lo que vos llamás patriotismo es pura intolerancia. ¿Qué te metes en lo que yo tomo?» «Claro que me meto. Somos argentinos, che. Y un argentino de verdad debería rechazar todo lo que venga de Chile». «Basta. Con vos no se puede hablar», dijo Mateo, levantándose bruscamente de la silla. Salió del local dando un portazo. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Uno por uno, los demás amigos también empezaron a irse. «Facultad, te estás pasando un poco de la raya, ¿no te parece?», le dijo uno. «Sí, loco. Tenés que calmarte un poco», añadió otro. Pero las palabras de sus amigos rebotaban en él. Estaba convencido de que la razón estaba de su lado. Sin embargo, a partir de ese día, sus amigos comenzaron a evitarlo. Dejaron de invitarlo a las juntas, y en la facultad pasaba cada vez más tiempo solo. Y entonces, un problema aún más grave lo golpeó. Ocurrió durante el periodo de exámenes finales. Facundo tenía que entregar varios informes importantes para aprobar sus ramos. Después de tirar su notebook, chileno, había comprado uno nuevo, de una marca nacional. Había elegido deliberadamente el modelo más barato que encontró. «Con esto me basta y me sobra», pensó. «Seguro que es igual de bueno que los otros, pero más barato y argentino». Se puso a trabajar en su ensayo de economía. La fecha de entrega era en 3 días, así que pasó noches enteras recopilando datos y escribiendo. La segunda noche, ya tenía el 80% del trabajo listo. «Un empujón más y lo termino», pensó aliviado. Y justo en ese momento, ocurrió la catástrofe. La pantalla del notebook se puso negra de repente. Facundo aporreó el teclado, pero no hubo respuesta. Apretó el botón de encendido una y otra vez, pero la pantalla seguía muerta. «No, por favor, no», susurraba, desesperado. Desenchufó el cargador, sacó la batería, la volvió a poner. Nada. El computador estaba completamente inerte. «Arrancá, por favor, arrancá». Probó de todo, pero fue inútil. Miró el reloj, eran las 2 de la madrugada. El servicio técnico, por supuesto, estaba cerrado. A la mañana siguiente, a primera hora, Facundo corrió a una tienda de reparación.
El técnico examinó el aparato y negó con la cabeza. La placa madre se quemó por completo, pibe. Esto no tiene arreglo. Pero si lo compré hace menos de un mes, protestó Facundo. Y bueno, a veces pasa. Puede que haya venido fallado de fábrica. La garantía te lo puede cambiar, pero el trámite tarda como una semana. ¿Una semana? No me sirve. ¿Y los datos? No se pueden recuperar los datos. Lo lamento, en este estado es imposible recuperar nada. Facundo se llevó las manos a la cabeza. Todo el trabajo de 2 días, todo su esfuerzo, se había esfumado. Y solo le quedaba un día para la entrega. ¿Qué hago ahora? Pensó en pedirle el computador a un amigo, pero por su actitud de las últimas semanas, se había distanciado de todos. La sala de computación de la universidad estaba completamente reservada. Al final, Facundo no pudo entregar el informe a tiempo. Fue a hablar con su profesor, le explicó lo que había pasado, pero la respuesta fue fría y tajante. Facundo, que se te rompa el computador es un problema personal. El resto de los estudiantes entregó su trabajo a tiempo. Lo lamento, pero no puedo aprobarte este ramo. Pero profesor. Además, tu actitud en clase ha sido un problema. Cuando expliqué las políticas económicas de Chile, dijiste que no valía la pena estudiar las políticas de ese país. ¿Te acordás? Facundo se quedó sin palabras. Recordaba haber dicho algo así. Como estudiante de economía, no deberías dejar que tus emociones personales interfieran con el aprendizaje. Eso también ha influido en tu evaluación. Espero que lo entiendas. Facundo no pudo decir nada más. Y esto fue solo el principio. En otros ramos, le ocurrieron problemas similares. En una clase de Relaciones Internacionales, mientras se debatía sobre la política exterior chilena, Facundo interrumpió al profesor para decir que no había que escuchar las mentiras de los chilenos. En un ramo de administración, se negaba a analizar los casos de éxito de empresas chilenas, boicoteando el desarrollo de la clase. Esta acumulación de actitudes negativas fue minando su reputación entre los profesores. Cuando se publicaron las notas finales, Facundo se quedó helado. No había alcanzado el mínimo de créditos para pasar de año. Miraba su expediente académico en la pantalla, y las palabras, reprobado, se repetían en varias asignaturas. Días después, lo citaron de la Secretaría de Estudios. Allí le dieron la peor noticia de todas. Facundo, con los créditos que aprobaste este semestre, no cumplís los requisitos para pasar al siguiente año. Vas a tener que repetir. Repetir. El peso de esa palabra se hundió en el corazón de Facundo. Sus compañeros de generación seguían avanzando, empezaban a preparar sus tesis y a buscar trabajo. En las redes sociales, veía cómo anunciaban sus prácticas en grandes empresas. Mateo, su ex amigo, había conseguido una pasantía en un banco importante. Otros conseguían puestos en empresas de tecnología, en consultoras. Todos avanzaban, todos construían su futuro. Menos él. Facundo se había quedado atrás. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí?, se lamentaba, solo en su pieza vacía. El espacio desolador no hacía más que amplificar su soledad. Y para rematar, recibió noticias de sus compañeros de activismo. Pero no eran buenas. Facultad, ¿sabes qué? A mí también me fue mal en la facultad, reprobé un par de ramos, le dijo uno por teléfono. A mí me echaron del laburo, le contó otro. Me despidieron por tener problemas en el supermercado donde trabajaba. Resulta que este último se había negado a reponer productos chilenos en las góndolas. Otro le contó que su polola lo había dejado. Habían discutido ferozmente porque ella quería ir de vacaciones a Viña del Mar y él se opuso radicalmente. La familia de ella adora la cultura chilena. Cuando empecé a criticarla, se enojaron todos conmigo. La voz de su compañero sonaba agotada. La verdad, che, ya estoy cansado. Le ponemos tanto esfuerzo y no sacamos nada bueno. Facundo sentía lo mismo. Estaba convencido de que hacía lo correcto, pero, ¿por qué todo le salía tan mal? Un día, Facundo estaba en la biblioteca de la facultad, intentando leer. Miró a su alrededor.
Los estudiantes conversaban animadamente, reían, estudiaban juntos. Vio a un chico en la mesa de al lado tecleando en su notebook. Era de una marca que se ensamblaba en Chile. Pero el chico lo usaba sin ningún problema, con total naturalidad. Agudizó la vista y se dio cuenta de que muchos estudiantes usaban aparatos electrónicos de marcas asociadas a Chile, tablets, audífonos, cámaras. Todos los usan como si nada, pensó. Una duda empezó a formarse en su mente. ¿Será que los que boicoteaban los productos chilenos eran en realidad una minoría? Había pasado un mes desde que supo que tenía que repetir el año. Facundo ya no publicaba en las redes con la misma frecuencia. Tenía demasiado tiempo libre y se dedicaba a caminar sin rumbo por la ciudad. Y en esas caminatas, empezó a notar cosas. Paseando por la calle Florida, se detuvo frente a la vitrina de una gran tienda de retail. La mayoría de los productos electrónicos en exhibición, de marcas internacionales, tenían pequeñas etiquetas que indicaban su procedencia, importado por Ripley, distribuido por Falabella. Dentro de la tienda, una pareja joven probaba con entusiasmo una cámara réflex de alta gama, ensamblada en Chile. «¡Qué buena es!», decía la chica. «Saca unas fotos increíbles». «Sí», respondía el chico. «Es un poco cara, pero si es para que dure, vale la pena la inversión». No mostraban la más mínima duda o remordimiento al elegir un producto con lazo chileno. Otro día, mientras tomaba un café, escuchó la conversación de dos universitarias en la mesa de al lado. «El próximo mes me voy de viaje a Chile», decía una. «¡Qué bacán!». «¿A dónde vas?», preguntaba la otra. «A Santiago y a Valparaíso. Siempre quise conocer. Además, quiero comer un montón de cosas ricas». «¡Qué envidia!». «Yo también quiero ir». Hablaban de su viaje a Chile con la misma naturalidad con la que se habla del clima. Facundo estaba confundido. En su burbuja de redes sociales, parecía que toda Argentina apoyaba el boicot. Pero en el mundo real, la gente usaba productos chilenos, viajaba a Chile y disfrutaba de su cultura sin ningún problema. Una tarde, entró a una librería cerca de la facultad. Había una sección entera dedicada a la literatura latinoamericana, y las obras de autores chilenos como Isabel Allende y Pablo Neruda ocupaban un lugar destacado. Para su sorpresa, vio a muchos jóvenes comprando esos libros. Nadie parecía sentir culpa por ello. La duda en la mente de Facundo se convirtió en una pregunta gigante e incómoda, ¿y si todo en lo que creía estaba equivocado? Esa noche, después de mucho tiempo, abrió sus redes sociales y se dedicó a revisar los perfiles de sus seguidores más acérrimos. Y descubrió algo interesante. Uno de los que más comentaba sus posts con el hashtag Boicot Chile había subido fotos de sus vacaciones. La geolocalización indicaba, Viña del Mar, el mejor viaje de mi vida, decía el pie de foto. Otro seguidor había publicado la foto de su nueva bicicleta de montaña. La marca estaba oculta, pero Facundo reconoció el diseño de una famosa marca chilena. Otro más compartía apasionadamente vídeos y reseñas de bandas de rock chilenas. Resulta que todos los usan, se dijo, sintiendo un vacío en el estómago. Mucha gente apoyaba el boicot de la boca para afuera, pero en la práctica, usaban productos chilenos y disfrutaban de su país. Se dio cuenta de que el único que se lo había tomado en serio era él. Y como resultado, era el único que estaba pagando un precio altísimo. Miró su pieza vacía. La vida incómoda, los amigos que se fueron, el año de estudios perdido. ¿Qué he estado haciendo?, se preguntó. Un profundo arrepentimiento lo invadió. Días después, juntó coraje y le escribió a Mateo. Para su sorpresa, Mateo aceptó verlo sin problemas. Se encontraron en un café. El silencio inicial era tenso. Facundo fue el primero en hablar. «Che, te pido perdón por lo del otro día. Fui un idiota». «Ya está, facultad». «Ya pasó», respondió Mateo, con calma. «Estaba equivocado. Vos tenías razón». Mateo lo miró, un poco sorprendido. «Me enteré de que tenés que repetir el año. Lo lamento mucho, loco». «Sí. Es todo culpa mía». Facundo le contó todo lo que le había pasado en el último año.
Como había tirado todas sus cosas, la incomodidad, el distanciamiento de sus amigos, el fracaso en la universidad. Mateo lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Facundo terminó, Mateo habló con una voz suave pero firme. Mira, Facultad, yo no voy a criticar que no te guste Chile. Hay temas históricos, hay roces, y es normal que haya gente que sienta cosas. Lo entiendo. Pero una cosa es eso, y otra muy distinta son los productos que uno usa. Tenemos que ser capaces de reconocer lo que es bueno, venga de donde venga. Las palabras de Mateo eran tranquilas, pero estaban llenas de una lógica aplastante. Si los productos chilenos son valorados en todo el mundo, es por algo. Tienen buena calidad, son duraderos, están bien diseñados. Uno lo comprueba cuando los usa. Reconocer eso no es ser un traidor. Pero, ¿y el patriotismo? El patriotismo de verdad, para mí, es hacer que nuestro país sea cada día mejor. No se trata de odiar a los demás. Al contrario, se trata de aprender de lo bueno que tienen otros para que nosotros seamos aún mejores. Ese, para mí, es el verdadero patriotismo. Las palabras de Mateo calaron hondo en Facundo. Además, casi todo el mundo, aunque no lo diga en voz alta, usa productos chilenos o disfruta de su cultura. La gente sabe diferenciar. El pasado es el pasado, y el presente es otra cosa. Tenías razón, admitió Facundo. ¿Vos también lo sabías, o no? Solo que no querías aceptarlo. Facundo no pudo negarlo. En el fondo, siempre lo supo. Sabía que una vida sin nada de Chile era incómoda e irreal. Pero admitirlo significaba negar todo lo que había hecho, toda su lucha. Por eso, prefirió no ver la realidad. Todavía estás a tiempo, Facultad. Sos un tipo inteligente. Podés recuperarte de esto. Las palabras de ánimo de Mateo le dieron a Facundo un atisbo de esperanza por primera vez en mucho tiempo. A partir de ese día, su forma de pensar comenzó a cambiar. Decidió que, en adelante, no se fijaría en el país de origen, sino en el equilibrio entre calidad y precio. Inevitablemente, muchos de los productos que compró para rearmar su vida tenían alguna conexión con Chile, pero esta vez, lo aceptó. Facundo finalmente lo entendió, la tecnología y la cultura no tienen fronteras. Chile, con todos sus defectos, tenía tecnologías y procesos que eran un ejemplo a nivel mundial. Su eficiencia en la exportación, la estabilidad de su economía, la calidad de sus productos agrícolas y la sofisticación de su sector de retail. Todo eso era el resultado de años de esfuerzo, de una búsqueda constante de la mejora, de una mentalidad que no se conformaba. Aprender a observar y valorar esos logros no era antipatriótico, era inteligente. Por supuesto, cada país tiene sus fortalezas. Argentina también tiene industrias y talentos que lideran en el mundo. Lo importante, concluyó Facundo, era reconocer las fortalezas de cada uno y aprender mutuamente. Facundo decidió que nunca olvidaría el año que perdió. Fue el precio que pagó por el prejuicio y la ceguera ideológica. Pero también fue una lección invaluable. El verdadero patriotismo no consiste en alabar ciegamente a tu país y denigrar a los demás. Consiste en valorar lo propio, mientras se aprende de lo bueno que tienen otros, para crecer y ser cada día mejores. Eso, por fin lo entendía, era amar de verdad a tu país. La globalización ha hecho que las fronteras sean cada vez más difusas, pero precisamente por eso, es más importante que nunca entender y valorar la propia cultura y tecnología. Ser argentino era un orgullo, pero para hacer de Argentina un país aún más grande, era necesario mirar más allá de la cordillera, no con recelo, sino con la inteligencia de quien está dispuesto a aprender. Y ese, se prometió Facundo, sería su nuevo camino.